vamos a ver, esta es la octava sesión que estoy compartiendo sobre Moisés. Es toda una trayectoria de emociones, de momentos de subida, momentos de bajada, momentos de caída libre, y después de repente vemos que Dios nos vuelve a levantar. Y pues es como estar en parapente, ¿no? ¿Han visto esas como bolsas grandes que la gente se lanza con una silla y tiene un asiento de distintas maneras y empiezan a ir en pos del viento? Yo lo veo así, toda una gran aventura. Y ahora vamos a ver otra faceta, y creo que una de las más importantes de Dios. Pues salido de Moisés, saliendo con todo el pueblo desde la primera vez que celebran la Pascua, pasamos la anterior vez por el capítulo 17, lo que pasó, como Dios manda a Moisés, golpea la roca, la peña. No es una roca pequeñita, un peñasco grande, y como al golpear con un palo, con una vara, se quiebra la roca y empieza a salir agua, gran cantidad. Y después de eso aparece una nación, los amalecitas. Y aquí como que Dios está queriendo cambiar un poco el curso, hacer una pausa para mostrar algo de su corazón. Yo me preguntaba, estaba un poco sorprendido de cómo empieza a cambiar el rumbo de los acontecimientos en medio de esa guerra con los amalecitas. Este pueblo de Israel desprotegido, no tenía ejército, habían sido esclavos siempre. No tenían armas todos los varones, tal vez alguno que otro, y logran a través de Josué armar más bien un ejército que haga lucha con los amalecitas que lo estaban atacando a los israelitas. Y como les estaba mencionando, hay un traslape de algo que va a pasar, que vamos ahora a relatar, pero algo que llama la atención y que da aliento al corazón es que sube Moisés con dos varones, compañeros, amigos, y a un cerro, ni siquiera a un monte grande, sino que parece, por lo que vemos, es algo un poco medianamente grande. Y necesitaba que le sostengan los brazos. Esto es por orden de Dios, del Espíritu Santo. Lo que pasaba es que cuando levantaba la vara Moisés, el pueblo de Israel, el ejército de Israel prevalecía, es decir, empezaba a ganar la batalla. Y cuando se cansaba y bajaba, los amalecitas, es decir, Dios obraba, el Espíritu Santo a través de esto. ¿Pero por qué? No es que ahora todos tenemos que agarrar, simplemente levantar las manos como un palo en nuestras manos y vamos a estar ganando la batalla. No, nos estamos dando una enseñanza sobre la unidad, sobre la fraternidad. En esa relación que tenían estos varones que eran Aarón y Hur, quienes acompañaron a Moisés, le ayudaban porque se cansaba Moisés de tal manera que hasta le hicieron sentar en una piedra ahí en el lugar, pues estaba cansado Moisés, ya tenía más de 80 años. Así que los otros dos varones lo sostenían. Y entonces de esa manera lograron ganar la batalla. Ahora, como les decía, ¿qué Dios tiene con esto? No es que, como les decía también,
necesitamos traer nuestras varas acá y ponernos a gritar. No, lo que nos está mostrando Dios es lo que hay un dicho común hasta en el mundo. La unión hace la fuerza. La unidad como iglesia, cuando estamos más unidos, a pesar de pequeñas desacuerdos, desavenencias, pero sobre eso estamos unidos, Dios opera, el Espíritu Santo opera. Pero este sentido de hacer equipo, de ser amigos, esto quiero hacer notar, no solamente hacer equipo, sino lograr cultivar la amistad hace mucho. Dios levantó a un hombre, Abraham, y este hombre, Abraham, hizo amistad con Dios, confió en Dios, le creyó a Dios. El creer, no puedes creer en alguien que no confías. Necesitas confiar en Él, cultivar para confiar en alguien necesitas conocerlo y hacer vínculos de amistad. Este hombre, Abraham, logró eso, confiar en Dios, lo llegó a conocer a Dios, se apoyó en Dios y ¿saben qué? Dios lo llamó Abraham su amigo. Eso lo dice Santiago 2:23, lo ratifica después en Isaías 41:8, dice Abraham mi amigo. Esa amistad a la cual debemos caminar. Moisés también logró hacer amistad con Dios. Dice que hablaba cara a cara como un amigo Dios con él. Eso está en Éxodo 33, verso 11. Jesús mismo, caminando con sus discípulos, ya no eran simplemente discípulos, alumnos, sino les dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Eso es Juan 15, verso 14. Entonces, qué importante es lograr cultivar intencionalmente amistad entre los hermanos. Por ejemplo, Jesús varias veces tenía el equipo en algún momento tenía como 70 discípulos, tenía los 12 más cercanos, pero entre esos 12 había algunos que eran muy, muy amigos y se los llamaba para ciertos eventos. Eran de mucha confianza. Por ejemplo, en varias oportunidades, pero vamos a tomar un ejemplo. Cuando Jesús estaba en Getsemaní y sabía que lo iban a entregar, iba a morir, Él conocía a detalle lo que iba a sufrir. En el huerto de Getsemaní nos relata Mateo 26, 36 al 38. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y dice, tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Era un momento crítico, la culminación de por qué había venido aquí a la tierra. Era un momento tal que algunos de los evangelios nos relata que transpiraba en su oración como gotas de sangre, es decir, un sudor espeso. Estaba en una angustia, dice, hasta la muerte. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. ¿Alguna vez has estado en una situación hasta la muerte? Estando vivo, pero estando básicamente en el límite de la muerte. ¿Y qué les dijo a Pedro y a ellos, a los dos hermanos de Zebedeo? Quédense aquí y velen junto a mí. Es decir, trajo a los muy allegados y ellos junto con él y él con ellos, sintiéndose en compañía.
en su momento crítico porque tenía una relación de amistad, de confianza plena con estos discípulos. Todos tenemos momentos críticos. Ahí es en los momentos en que uno conoce a los amigos, quienes nos tienden la mano, o hay veces simplemente nos miran en un sentido de identidad con nosotros. Nos miran. Tal vez no pueden decirnos nada porque la situación es difícil. Es eso lo que nos habla el Salmo 133, verso 1. Dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es esta armonía? Es amistad. Armonía es amistad. Cuando te ves con alguien a quien aprecias, quieres mucho, tu cara cambia, tu rostro, tus expresiones, el abrazo. Es así, esa es esa armonía. ¿Y qué dice? Dios le agrada eso. Acá cuando con Moisés, Dios quería introducirnos a un tema muy importante. No solamente Dios es un Dios de milagros, que rompe la roca, cambia el agua amarga en dulce, hace llover pan del cielo, caen codornices, abre el mar para que pasen en seco. No solo Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de amistad. Amén. De fraternidad. Le encanta, por eso dice el verso 3 de este Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como el buen óleo, es ese aceite que no se seca, que refresca, que rejuvenece. Esa es la comunión, la amistad. Empieza a ingresar el escritor de Éxodo 17 a lo que sería Éxodo 18. Ya alguna vez a mí me impactó lo que nos compartió Yamé, una vez que nos compartió sobre Mateo capítulo 5 versos 23-24, donde él nos mencionó y nos dijo, más importante que tu adoración es tu relación. En estos versos vemos que Jesús mismo dice, cuando vengas y vayas a presentar tu ofrenda delante de Dios, ofrenda que es tu culto, tu adoración, tu alabanza, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, déjala ahí. Primero arregla tu relación y después ven y termina de presentar tu ofrenda. Antes que la adoración está tu relación. ¿Y sabes con quién? Con el que está a tu lado. A ver, míralo. No está lejos. Uno dice, tengo que ir a arreglar, pero ¿dónde estará? No, está a tu lado. A tu lado, que cerquita. Mira, Dios te lo ha puesto, por eso se llama prójimo, próximo. El más cercanito. Ahí está, eso es tu relación. Antes que tu adoración. Dios le encanta, ama. Eso es lo que a Él le encanta. ¿Le gusta hacer milagros? Sí. ¿Le gusta hacer cosas portentosas? Sí. Pero más que eso, le ama el Señor nuestra relación amistosa de pueblo, solidario. Por ejemplo, Dios le interesa tan fuerte la relación. ¿Alguna vez has dicho 1 más 1 igual 2? Pero yo les digo, a ver, suma 1 más 1 más 1 600 veces y pon igual. Tú vas a decir 600. No, yo te voy a decir es 2.
Porque todo lo que está escrito en la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso dice el mismo Señor en Mateo 22:40. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, 600, o quieres ir a cumplir 600 ordenanzas. Al lavarte, al comer, al acecharte, al dormir, al levantarte. Cumplir 600 ordenanzas. Pero mejor es cumplir 2. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Tu prójimo, míralo al de tu lado. Ámalo, al que está atrás, al que está delante. Miren qué lindo. Así que vemos que la sumatoria para Dios de 600 es igual a 2. ¿Qué les parece? Qué maravilloso. Nuestro Dios más le interesa las relaciones. Aquí cuando los hizo subir con esos 2 amigos que eran Aarón y Hur, él estaba mostrando comunión, unidad, sentimiento, cariño, aprecio. Eso es. Ahora sí entraremos al capítulo 18. Entonces estamos viendo que para Dios la amistad y la familiaridad son temas muy importantes, más importantes que los milagros. Ese compañerismo, las relaciones santas. Eso es lo que empezó Dios con los amalecitas y ingresa al capítulo 18. Como les decía, es algo que Dios cambia el rumbo de su enseñanza, de su instrucción hacia nosotros. Yo cuando empecé, después de revisar el capítulo 17, entré al 18, quería escudriñar, y yo dije, ¿qué ha pasado aquí con Moisés? Se ha equivocado. Deberían seguir los milagros portentosos, las obras maravillosas. Y vemos aquí, empieza a relatar de algo muy particular de Moisés, su suegro. Tal vez hasta podía decir la suegra, pero no dice. Porque la suegra a veces lo usamos hasta como figura de algo medio enemistoso, ¿no? Pero aquí aparece su suegro. Su suegro con el suegro con sus 2 nietos. Y su hija con la esposa de Moisés aparecen ahí. Yo dije, es algo intrascendente, algo tan común, familiar. Lo que pasa, como les mencioné, es que Dios está entrando a un tema que es de mucho más valor que los grandes milagros. Y es la amistad, el amor y la comunión. Esa es la iglesia. A veces somos iglesias de queremos milagros, que se levanten los muertos, que se sanen los enfermos. Que está bien, queremos eso, pero es más importante la amistad, la armonía, la comunión. Eso es algo que Él se deleita. Así que entraremos al verso 1 al 6. Y dice así: Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después el que la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gerson, pues Moisés había dicho, he aquí, he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto,
donde éste estaba acampado junto al monte de Dios, y mandó a decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Miren, en un lugar tan importante, al pie del monte de Dios, dice, viene la familia de Moisés. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque cerca de Dios está la armonía y el amor. Dios estaba enseñando eso a Israel. Y esta relación, vamos a ver cómo aterriza, cómo llega a su propósito. Es una amistad que después lleva al culto y a la adoración a Dios. ¿Qué aconteció? Continuaremos con el verso 7 al 9. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los habían librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Vemos, como nos estábamos ya anticipando, que le visita a su suegro. Había relación entre todas esas naciones, seguro los viajeros, los comerciantes, de un lugar a otro se movían y seguro relataron, pasando por Madián, porque Jetro era madianita, no era israelita. Era de otra nación. Y además este Jetro era sacerdote en medio de esta nación. Es decir, un hombre de mucha influencia. Tenía una religión particular. No era el Dios de Israel. ¿A quién no nos relata las escrituras? ¿A quién adoraba? No sé. Pero era de otra nación, era un sacerdote, era un hombre religioso. Y seguro escuchaba, porque lo había despachado primero a su yerno con su hija, enviaron con los 2 niños, ya hemos relatado eso, tendrían que escuchar las anteriores sesiones, la 1 o la 2 o la 3, está ahí en medio de ello. Y después en algún momento Moisés tuvo que, como estaba en un conflicto allá en rey de Egipto, que era el faraón, me imagino que vio que su familia podía ser secuestrada, alguna cosa podía recibir daño. En algún momento lo despacha, hace volver a su esposa Séfora con sus 2 hijos, donde su suegro de Moisés, donde el padre de Séfora. Y seguro había inquietud, todo lo que estaba pasando, y los viajeros, corría la voz, por eso dice, escuchó. Todas aquellas maravillas que Dios estaba haciendo, toda esa región estaba viviendo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Así que toma Jetro a su hija con sus 2 nietos y va a visitarlo, y estaba cerca del monte de Dios todo el pueblo de Israel. Y aquí nos va a dar unas lecciones muy puntuales sobre cómo debemos cultivar, y lo sabemos, pero nos está confirmando cómo debemos cultivar la amistad. Hermano, ¿cómo me voy a acercar a este hermano? Mira, tan serio parece. Y vamos a ver unas reglas sencillas de esta relación que nos enseñan las Escrituras. Lo primero, en la amistad debe haber respeto. Respeto. Si tú quieres hacer amistad con una persona, un hermano, te quieres acercar, primero tienes que respetarlo. Si lo miras de arriba,
hacia abajo, no va a funcionar. ¿Quieres mantener o quieres cultivar con alguien que ya lo conoces y te saludas? Necesitas primero cultivar que tengas respeto hacia esa persona. En base a ese respeto, podemos decir, va a caminar, está sembrando, se está regando para que crezca la amistad. Por eso, ¿qué dice? Cuando se ven Moisés y Yetro, dice, los dos se inclinan uno al otro, se inclinan. ¿Qué es esto? En ese tiempo era culturalmente, pero nosotros debemos tener en el corazón respeto. ¿Cómo miramos con el que nos acercamos? Si tú miras a todos de ahí arriba, en un podio, y miras a los demás como menos, bien difícil que logres hacer amistad. Para construir amistad, primero debe haber respeto. Moisés y su suegro, porque su suegro podía ser simplemente mi suegro y punto, nada que ver. Pero había respeto. Filipenses mismo nos anima a que seamos considerados respetuosos unos de los otros en capítulo 2, versos 2 al 5. No hagan nada por egoísmo o vanaglorias. Al contrario, sean humildes y consideren que los demás son mejor que ustedes. Si los miras a los demás de abajo hacia arriba, vas a poder cultivar amistad. Pero si los miras de arriba hacia abajo, no va a caminar. Y debemos cultivar amistad. No es una sugerencia, no es una opción, no es una selección, sino es una intención formal para cultivar entre nosotros amistad. Va a haber, por ejemplo, el Día de la Familia. ¿Cuándo es? 2 de noviembre. ¿Qué es eso? Cultivar amistad. Es tiempo de cultivar amistad. Por eso dice, continuaremos en Filipenses, consideren que los demás son mejor que ustedes, que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros. Y miren lo que subraya, termina diciendo, compórtense como lo hizo Cristo Jesús. Quiere decir que el Señor cultivó amistad con sus discípulos. A ver, muchachitos, a ver, pórtense en aquel rinconcito nomás, no se muevan. No, sino que los miraba a sus discípulos de abajo hacia arriba. Él se ponía abajo, se ponía a servir, a lavar los pies. Yo siendo su maestro, he lavado sus pies, hagan ustedes lo mismo y serán bienaventurados. Debemos mirar a los demás de abajo hacia arriba, es decir, ellos son mejores que yo. Eso es. Y de esa manera estamos aprendiendo a ser iguales a Jesús. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Dios quiere un pueblo de muchos hijos iguales a Jesús. ¿Quieren ser iguales a Jesús? Ok, empezaremos por algo tan sencillo. Ellos son mejor que yo. Debemos cultivar. Entonces lo primero es que debe haber, ese inclinar significa reverencia, considerar a los demás mejor que nosotros. Amén. Segundo, amistad. En la amistad debe haber expresión. Para continuar creciendo, no solamente la actitud, sino debo expresar esa actitud. Significa ser cálido, ser fraterno. ¿Qué hace Moisés y Yetro? Dice, lo besa uno al otro. Hay un beso ósculo santo. Generalmente acá en nuestra cultura
En Potosí besan 2 veces, ¿no? En alguna otra ciudad he visto que besan 2 veces, te dan. En La Paz somos de uno nomás, pero hay algo por lo menos. En otros países, cuando fui a la Argentina, ahí hasta los hermanos, los varones se daban un ósculo santo en la iglesia. Sí, pero está bien, si digamos, no, hermano, no. Pero bueno, por lo menos un abrazo, un cariño, una expresión de amistad, cariño. Por eso dice, en la amistad debe haber expresión. Moisés y su suegro Yetro, hay un beso, un ósculo santo. Está mostrando afecto, interés, aprecio. Si quieres hacer amistad en la iglesia, voy a hablar primero de acá. Debemos expresarnos. Hay algunos hermanos que tienen abrazo de oso, ¿no? Te rompen los huesos. ¿No? Está bien, hazlo así. Nadie va a morir de ese abrazo. ¿No? Entonces debe haber, estamos mostrando atención, valor. Eso es. Aquí vemos que entre Yetro, uno dirá, pero es su suegro, pues, ¿cómo pues? No, pero es que podía ser tan formal, ya su suegro medio formal y nada más. Pero había una relación de amistad. Hay muchas expresiones en la Biblia, pero una de las que más contrasta, una de las más fuertes, sucedió cuando Jesús estaba. Nos relata Lucas, que llegó a la ciudad de Naín, me parece que se mantuvo ahí. Y en un momento dado, Simón el fariseo, dice, le rogó para que venga a comer en su casa. Y Jesús al final accedió. Y parece que muchos fariseos, me imagino también los discípulos, la casa estaba llena de varones. Era el club de machos, los tobis. Para aquellos que son antiguos, se van a dar cuenta. Ya no hay esos ahora, ¿no? Estaban ahí los varones y de repente aparece una mujer. Además que era una mujer de mala vida, de un testimonio parece conocida de mal vivir. Estaba ella agradecidísima de haber sido liberada de toda su maldad, de todo su pecado. Y fue, y yo no sé, seguro estaba la puerta cerrada, agarró, abrió, y sin importar, rompió la ética de ese lugar y de ese momento, se entró y estaba Jesús recostado. Parece que en ese tiempo no eran sillitas como estas, sino se recostaban en divanes para comer. Yo no sé cómo lo hacían, pero era algo así. Y estaba Jesús recostado y entra esta mujer y todos. Rompe el clima macho de ese tiempo y se acerca y se inclina y empieza a los pies de Jesús, empieza a perfumar sus pies y lloraba de gratitud y empezó a regar con sus lágrimas y como no tenía con qué secar sus cabellos, empezó a secar los pies de Jesús. Simón el fariseo estaba escandalizado, me imagino con su boca abierta. Y todos en suspenso. Y pensaba dentro de sí, si este en verdad fuera profeta, se daría cuenta la clase de mujer que le está tocando y besando. Jesús conocía el corazón de este hombre y de todos los demás, y agarró en el verso 44 del capítulo 7, le dice, y volviéndose hacia la mujer, no le habla directamente a Simón, sino que a la mujer, mirándola, pero le habla a Simón. Y le dice,
le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Porque era todos que los caminos no eran pues de cemento ni nada, eran caminos de tierra, donde los animales caminaban, sus necesidades, las sandalias, estaban los pies sucios, las sandalias no cubren todos los pies, estaban sucios. Y era costumbre cuando recibías a tus amistades hacerles lavar, porque había esclavos, hacerles lavar los pies a la gente que venía para que no ensucien. Y este fariseo no estaba cumpliendo con la ética de amistad. Quiso tenerlo a Jesús, tal vez para simplemente mandarse a la parte. No sabemos, no nos dice, pero no fue amistoso. No mostró aprecio por el Señor. Y hasta reclamó en su corazón. Y esta mujer, lo que no había hecho, lo hace con sus lágrimas, y no había toalla con sus cabellos. Verso 45, no me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Y cierra, por tanto, sus pecados son perdonados, porque amó mucho, y al que ama mucho, se le perdona. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Mi padre tenía un dicho que decía: obras son amores y no buenas razones. Me imagino que tal vez la saben ustedes. La amistad debe haber aprecio, expresión. Empezar por algo bien, no debemos estar todos ahí de repente abrazándonos así, debería ser, pero empezar con un abrazo, con un toque de cariño, de solidaridad. Entonces la amistad debe haber expresión de aprecio, de cariño. Tercero, en la amistad hay conversación, comunicación. ¿Qué pasó con Jetro y Moisés? Nos dice las Escrituras, se preguntaron uno a otro cómo estaban. Nosotros decimos, ¿y cómo estás? Bien nomás, hermano. Aquí con luchas. Estoy bien. Es decir, debemos dar una palabra sencilla de interés. Mostrar interés en la vida, en la familia. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hijo? Me he enterado que estaba así. Es decir, abrir puertas de comunicación. No es entrometerse, sino dar valor a la situación que puede el otro estar pasando. 4. En la amistad debe haber confianza y familiaridad. ¿Qué hacen Moisés y Jetro? Dice, entraron en la tienda de Moisés. Moisés que le dijo, pasá, querido suegro, pasá. ¿Qué era? ¿Estaba pasando un palacio? No, a una carpa, pues estaban todo el tiempo moviéndose casi, así que debería ser lo más ligero posible. Seguro veía su camita ahí en el suelo, su cocinita. Pero lo hace pasar, mostrándole familiaridad. Somos la casa, la familia de Dios. Debemos mostrar aprecio. Ahora quiero contarles yo una historia que la he vivido, hablando de Buenos Aires, de la Argentina. Cuando era soltero, así que era casi 50 años atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? Fuimos con un hermano mayor, yo era jovencito. Fuimos a la Argentina, a Buenos Aires. Los hermanos de la Argentina comúnmente venían a visitarnos una vez o dos veces al año.
Entre ellos estaba Jorge Mitián, que vino por el año 2012, aquellos que han estado, nos predicó sobre el señorío de Cristo. Kit Benson, Ángel Negro, ese nombre es medio raro, su nombre es Ángel, pero su apellido es Negro, así que imagínense. Cuando a mí me dijeron, está el hermano Ángel Negro, nada que ver, que sea blanco nomás. Pero no, se llama así, pero es blanco. Fuimos allá y nos recibieron en sus casas. ¿Saben qué hacían cuando nos recibían en sus casas? No nos recibían en el living, en el comedor y ahí, un abrazo, no. ¿Saben qué hacían? Algo que me gustó. Espero que vayamos cultivando. Pero esto tiene más un sentido de familiaridad. Nos hacían visitar su casa. No eran casas grandes, lujosas, sino eran a veces departamento, pequeño, sencillo. Nos hacían visitar sus dormitorios. Mira, aquí este es mi dormitorio, este es de mis hijos, este es la cocina, este es el baño, aquí es el patiecito que tenemos. Y me encantaba porque estaban abriendo sus vidas a nosotros. Cuando abrimos, por ejemplo, abres tu casa para los grupos pequeños, estás abriendo la casa a todos, aunque yo tal vez no he ido, estás abriendo a la iglesia. Mi casa es tu casa. Yo tenía un tiempo, cuando estaba pastoreando en la zona sur, que todas las semanas y 2 o 3 veces a la semana tenía reuniones en mi casa. Ya mis sillones han de estar doblados. Pero qué bien, yo decía, para algo sirve. No lo tengo ahí con su plastiquito, que nadie lo toque. Que se gaste por la obra del Señor. Eso es amistad. Amistad es abrir confianza entre los que estamos. Estás mostrando intimidad. ¿Qué nos está hablando todo esto? Dios quiere eso. Dios es amigo. Estamos hablando de que tenemos un Dios relacional. Dios es un Dios relacional. Si tú vas donde los musulmanes, ese Dios, está bien que hay que mostrar temor, pero aquí no puedes ni acercarte. Voy a volar si no. Si vas a la India, a todos esos lugares, no es un Dios relacional, es como una nube, algo ofuscado, algo nublado. No puede haber relación, pero nuestro Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. Y Él hizo morada, hizo tabernáculo, dice. Él se hizo carne y vino. ¿Dónde nació? En un palacio. Para mostrar su origen. Para que nosotros abramos nuestra casa, nuestra vida a Él. Nació en un pesebre. Y habitó entre nosotros. Vivió, durmió, no agarró y tenía a sus discípulos él en un hotel y todos los demás ahí en la afuera. No, él habitaba con ellos, caminaba con ellos, se relacionaba. Ese Dios, el Dios eterno, el que Él es para siempre, el yo soy, hizo amistad, comunión, fraternidad. Y vimos la gloria del unigénito, lleno de gracia. Y hemos tocado, dice el Juan, y le hemos palpado y hemos visto con nuestros ojos tocante al Verbo, el Dios eterno, relacionándose entre nosotros, con nosotros. No se quedó ahí arriba, solo mandó ángeles y profetas y ahí nomás arréglensela ustedes. Él vino y habitó y vivió con nosotros, Dios mismo. ¿Quieres conocer a Dios? Míralo a Jesús. Es Dios hecho carne.
La vida cristiana es relación. Durmió, comió, bebió, habló con las mujeres, con los samaritanos, con las prostitutas, con los borrachos, con los pecadores, con todos se relacionó. Hasta lo apretaban al Dios eterno. Se dejó apretar, porque cuando a alguien le tocó con fe, dijo, alguien me ha tocado. Pedro, pero si todos se están apretando. Él sabía todas las cosas. Se hizo apretar, se hizo abrazar, se hizo besar. Ese es el Dios de Israel. No solo mostrando prodigios, milagros al pie del monte, que nadie se acerque ni te toque. Él vino y habitó entre nosotros. La amistad es comunicación. Verso 8 dice, Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Tiene que haber transmisión. Los lunes nos reunimos con los hermanos, cada 15 días con un equipo más grande, cada lunes. Más importante de tocar las cosas de la iglesia, está bien, es simplemente vernos, charlar y comer, porque eso limpia las. Pareciera que se aprendiera la luz para que podamos tener amistad. Los grupos pequeños, es cierto, compartimos su palabra, es central, pero otra cosa también es tocarnos uno al otro, vernos las caras. Eso es la oración también, es amistad con Dios, hablar cara a cara con Él. Dios es amor. El amor es sufrido, es benigno. Miren, tenemos un Dios relacional. Un Dios que se hizo hombre. No se mantuvo alejado, misterioso. No, Él habitó entre nosotros. Así que ese amor debemos ir creciendo. Pero ¿cómo vas a amar a Dios si no amamos al que vemos? A tu hermano. Eso es lo que dice 1 Juan 4:20. Quien dice yo amo a Dios pero al mismo tiempo odia a su hermano es un mentiroso. Wow, es un mentiroso, dice. Si dices que amas a Dios y estás cortando cabezas de hermanos, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Cristianos, al final vemos que Jetro, en esa amistad, en esa comunión, en esa relación, su suegro de Moisés, empieza a conocer, a reconocer a Dios. Verso 10 de Éxodo 18. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo del poder de los egipcios. Escuchen esto. Ahora sé, hoy día entiendo que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Aquí Jetro reconoce al Dios de Israel como el Dios verdadero. ¡Wow! Este hombre ajeno a las promesas de Dios. Habían pasado 2 años de que su antepasado, que aunque tenía raíces de Abraham, pero no era
de la promesa y de la descendencia de Abraham, este hombre reconoció a Dios, el Dios de... ¿Piensan que ha habido una conversión de Jethro? Yo sí. Vemos el entorno, los indicios que nos muestra que este hombre madianita, que era ajeno a las promesas de Dios y su descendencia, a pesar de todo, oye los hechos de Dios, del Dios de Israel, su relación y comunión con su yerno, y se alegra y dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que los libró de la mano de los egipcios, de la mano del faraón. Ahora yo sé que el Señor, Jehová, es más grande que todos los dioses. Proclama a Dios como el Señor, el Dios eterno, encima de todos los dioses de todas las naciones, del Dios que tal vez, o los dioses que él era sacerdote. ¿Saben qué? Yo pienso que sí se ha convertido en israelita. ¿Por qué? Les voy a decir. Porque él después se despide de Moisés, vuelve a su tierra, y en Números capítulo 10, versos 29 al 31, él se adhiere, vuelve a visitar a su yerno Moisés, y se queda, se acopla al pueblo de Israel. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pero más que eso, este hombre que en ese momento empieza a dar culto y adoración. Éxodo capítulo 18, verso 12. Y Jethro, suegro de Moisés, tomó un holocausto. Jethro, no le dice Moisés, toma la iniciativa. Jethro, que era antes un sacerdote de los madianitas, agarra, toma no sé qué animales, no menciona, un holocausto y sacrificios para Dios. ¿Y qué pasa? Empieza a hacer sacrificios a Dios. Todo es algo que remueve, hace un remozón a todo el pueblo de Israel ahí. Y vienen los Aarón. No se olviden que después Aarón iba a recibir el sacerdocio de la ley. Pero acá este hombre que había sido ajeno a las promesas y descendencia y todo aquello del pueblo de Israel, se adhiere a este Dios. ¿Y qué hace Aarón? Trae a todos los ancianos y comen delante de Dios. Eso es lo que dice. Y Jethro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Qué les parece? Aquí hay como de una amistad, una relación, una comunión. Moisés les relata los testimonios de Dios. Este hombre, Jethro, se gloria en Dios y reconoce a Dios y empieza a ofrecer culto a Dios, sacrificios. Y no solo eso, viene a Aarón y vienen todos los ancianos, 50, 100, 200, no sé cuántos eran, y dice que se sientan a la mesa del Señor, porque comen en la presencia de Dios. Se sientan a la mesa del Señor para comer el sacrificio, los sacrificios y holocaustos que este hombre Jethro había ofrecido a Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Qué les parece? Me imagino que ha sido una epifanía, llama una revelación, una demostración de Dios. Dios se siente complacido en este hombre, en esta comunión, en esta amistad, de tal manera que hacen una mesa con Dios y comen delante de la presencia de Dios.
Es algo glorioso. ¿Cómo nos lleva el Señor a algo más que los milagros? Dios no se presenta a comer, ni siquiera con el maná, ni siquiera con las codornices, ni tomar del agua, pero se sienta en esta comunión del pueblo de Israel, de los ancianos, de Moisés, y este hombre, porque reconoció a Dios y le rinde culto. En base a esa amistad. ¿Cómo estás con tus parientes? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? Nos está hablando aquí del prójimo. ¿Lo respetas? ¿Le expresas cariño? ¿Tienes comunicación con él, con ella? ¿Le cuentas las cosas que estás viviendo? ¿Tú escuchas las cosas que está viviendo? Mire, empieza a cultivar con aquel que duerme a tu lado en tu cama, que es tu esposo, tu cónyuge, con tus hijos, con tus hermanos en la iglesia. Es así. Ahora vamos a ver un poquito de la amistad entre los apóstoles y vamos a cerrar. El tiempo. El tiempo es hay veces nuestro enemigo. Vemos los apóstoles que cómo eran ellos. En 2 Corintios capítulo 2 versos 12 y 13 dice, cuando llegué, está relatando Pablo a los hermanos de Corinto. Miren estos versos, algunos se van a desayunar lo que les voy a compartir. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito mi hermano, así que me despedí de ellos y salí para Macedonia. ¿Qué ha pasado acá? Llega a Troas, Dios le abre, me imagino que empiezan a haber milagros, el Espíritu Santo apenas hablaba Pablo y se convertía la gente, dice, se le abre una puerta en el Señor. Y rompe esto, uno esperaba decir, y se convirtieron miles, y se abrieron iglesias en las casas y todo aquello, no. Él no encuentra a su amigo Tito. ¿Dónde está Tito? Mi hermano Tito, mi amigo Tito. Y dice, agarra su mochilita, se despide y va detrás de su hermano Tito porque quería verlo. Esa amistad, y Dios no lo condena. El amor entre los hermanos es mucho más importante a veces que las otras cosas. La amistad, el aprecio. El amor en el Señor, la amistad en el Señor. Veremos Juan, lo que sabemos. Segunda carta de Juan, verso 12. Y le está escribiendo a una hermana a quien parece que recibía las cartas y leía a la iglesia. Y le escriben esto. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Él dice, no voy a hacer, ahora tenemos reuniones a veces virtuales, tal vez algunos nos están viendo ahí. Si estás enfermo, si estás lo que sea, está bien, quédate. Pero si puedes venir, otra cosa es vernos cara a cara. Otra cosa es vernos cara a cara que solo vernos por el televisor. O es que en Juan en ese tiempo su virtualidad era sus cartas. No quiero escribir más. Tengo muchas cosas, pero quiero verlos cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. A veces
pasando algo con un hermano y estás pensando y de repente lo ves y se te desarma toda tu teoría. Y lo abrazas y termina todo. A veces vernos cara a cara, hermanos, es mejor que hablarnos por carta, por teléfono, por celular. A veces, amén. Amén. Y por último, Pedro. 1 Pedro 4:8 dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre de multitud de pecados. Es decir, el amor, no reglas, normas más importantes, el amor. Y no os voy a decir que no hay que dejarlas ser ordenados y organizados, pero el amor es más importante. Y Pedro hace en la segunda carta una lista de cosas que debemos añadir en nuestra vida cristiana, y dice, pongan toda diligencia, añadan a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, es decir, oración, ayuno, vigilia, todo aquello. Pero ¿de qué sirve ser piadoso si no tengo amistad, amigos, hermanos? Dice, añadan afecto fraternal. Esta palabra afecto fraternal viene del griego philos, que significa amigo, amado. Así que añadan a su piedad ser amigos unos con los otros. Y a esa amistad, amor a Dios. Al afecto fraternal, amor. Pues si estas cosas están en ustedes, se abundan y se les otorgará amplia entrada y generosa. Es decir, si estás ya cultivando el amor y el amor a Dios, hermano, tu vida está bastante segura, camino al cielo. Amplia y generosa entrada. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.